siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitados, pero confiados en esta promesa y seguros en esta esperanza, buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy reflexionamos sobre el capítulo 23 del libro de Hechos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, asístenos con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y en este capítulo 23 de Hechos nos encontramos con aquel gran apóstol Pablo, que en sus comienzos fue un perseguidor del cristianismo y de la iglesia, ahora transformado no solo en un gran predicador, misionero y escritor, sino también en un defensor del mensaje de Dios, aún en los más altos niveles del imperio. En este caso, su defensa y testificación fue frente al Sanedrín. Pablo se quedó mirando fijamente el consejo y dijo: Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo contestó: hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida, porque los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Y los fariseos, en cambio, reconocen todo eso. Así que el dicho de Pablo los dividió y los confrontó a ellos. Y se produjo tal alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron: no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Y se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y lo llevaran hasta el cuartel. A la noche siguiente, dice versículo 11, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Un mimo de parte de Dios, una acción extra. Un ángel del Señor: ánimo, Pablo, tranquilo, estás cumpliendo mi misión. No te preocupes de estar así. Así como testificaste en Jerusalén, vas a testificar también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Era tanto el odio en el corazón de aquellas personas, era tanto la maldad en sus vidas, era tanto el daño que Pablo hacía predicando la verdad. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener
información más precisa sobre su caso, y nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. 16. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó y el comandante le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven y lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Y ya están listos, solo aguardan que usted conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería, 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Y además le escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia, al gobernador Félix. Saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío y descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida y también le ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Y cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que Pablo era de Cilia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Mañana continuamos esta historia en el análisis del capítulo 24. Pero cerrando, concluyendo y aplicando este mensaje, yo pienso en este hombre de Dios, Pablo. Pienso en su fe, pienso en su vocación de servicio, pienso en su compromiso con Dios y con la iglesia. Pienso en su espíritu inclaudicable de hacer lo que tenía que hacer. Y pienso en su confianza en la soberanía de Dios. No vamos a encontrar que Él reclame, no vamos a encontrar que Él pida liberación. Él acepta lo que Dios permite para su vida porque sabe que todo lo que Dios permite siempre es para nuestro bien. Él dice eso más de una vez en sus escritos. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 14 los escribió Pablo. En cantidad de páginas no, pero en cantidad de libros es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Y a través de sus escritos nos llega lo que no hubiese llegado a través de su palabra. Predicando, visitando, su ministerio tenía un límite, pero cuando el enemigo lo encerraba o cuando lo llevaba a estos juicios injustos, él podía hacer dos cosas. Podía testificar en los lugares más elevados del imperio y mientras estaba preso, como muchas veces lo hizo,
escribió mensajes de Dios para la iglesia. Por eso, confiemos en Dios. Fue el mismo Pablo el que dijo: el que nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas que necesitamos? Aceptemos la voluntad de Dios para nuestra vida, porque Él siempre provee lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el ministerio inspirador de Pablo y te pedimos que nos bendigas para que nosotros también tengamos ese mismo espíritu de confianza, de aceptación de tu voluntad, de rendirnos ante tu soberanía, de andar en tus caminos y de ser instrumentos de parte de tu palabra y de tu verdad. Reafirma en todos nosotros un compromiso más íntimo y más fiel. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos hasta mañana. Les dejo un abrazo para cada uno. Muchas gracias por su permanente compañía.